Siguiendo con los ejercicios resueltos de movimiento armónico simple, hoy vamos a realizar este problema. Lo primero, y como siempre, es que si no tenemos una ilustración o un dibujo que represente el sistema, pues nosotros lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces nos dice el ejercicio que tenemos un sistema masa resorte, ¿sí? Como el que ya lo hemos venido trabajando, el cual tiene una frecuencia de 5 Hz y el bloque en uno de sus extremos, es decir, cuando llega a una de sus amplitudes, tiene la aceleración de 15 pi al cuadrado metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que estas son las magnitudes de la aceleración en el sistema internacional. Nos pregunta entonces en el ejercicio cuál es la amplitud, es decir, cuál es el punto, cuál es la elongación desde el punto de equilibrio que tiene la masa, ¿sí? Que tiene ese bloque. Lo primero que debemos hacer es empezar a pensar con estos datos que podemos hacer. Por algo nos están dando los datos, ¿sí? Así que de alguna forma debemos utilizarlos para poder hallar lo que me pide el ejercicio. Me están dando a mí la frecuencia y me están dando a mí la aceleración. ¿Por qué será que me están dando la aceleración? ¿Qué me quieren decir con esta aceleración? Si al final de cuentas lo que me preguntan es la amplitud. Ojo, recordemos que en clases pasadas nosotros habíamos visto una fórmula para poder hallar la aceleración en los dos extremos, ¿sí? Tanto cuando el resorte se contraía como cuando el resorte se elongaba, ambos en la máxima posición, ¿sí? Es decir, en la máxima elongación o en la máxima compresión. Entonces, coloquemos ahí, aquí, justamente, cómo nosotros hacíamos para poder hallar la aceleración en esos puntos máximos. Si recordamos entonces, nosotros teníamos estas pequeñas fórmulas para poder hallar la aceleración en los extremos, ¿sí? Es decir, en los puntos máximos de la amplitud. En el caso del lado izquierdo, la aceleración era igual a la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud, y en el lado derecho, en el extremo derecho, la aceleración es igual a menos la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud. Entonces miremos, aquí hay una forma y nos está diciendo que la aceleración de alguna forma está relacionada con la amplitud, que es justo lo que nos preguntan, ¿sí? Cosa que la aceleración ya la tengo, que es 15 pi al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar la amplitud, ¿qué es lo que debo hacer? Pues muy sencillo, despejo, ¿sí? Lo que es la frecuencia cíclica, y con esa pequeña fórmula tengo cómo hallar la amplitud. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese pequeño despeje. Vamos a pasar este menos w al cuadrado que estamos multiplicando, lo paso acá a dividir, y lo mismo con este, w o frecuencia cíclica al cuadrado, lo paso a dividir. Si hacemos el despeje, entonces nos quedan estas fórmulas, ¿sí? Para poder hallar la amplitud. Amplitud igual a aceleración sobre frecuencia cíclica al cuadrado, y aquí aceleración igual a menos frecuencia cíclica al cuadrado. Entonces, ya tenemos el valor de la aceleración, lo que nos faltaría es hallar el valor de la frecuencia cíclica. Y para eso es que vamos a utilizar esta frecuencia de oscilación. ¿Listo? Para hallar la frecuencia cíclica, podemos hacerlo mediante la frecuencia de oscilación. ¿Cómo vamos a hacer entonces eso? Recordemos a qué es igual la frecuencia. ¿Sí? Ya tengo el valor. Frecuencia es igual a 5 Hz, que es lo que nos decía el enunciado. Pero ¿a qué es igual? ¿Cómo yo hago para poder llegar a este resultado? Recordemos que la frecuencia es igual al inverso del periodo, o decir, bueno, diciendo lo mismo, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Ahora ustedes dirán, bueno, sí, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, ya sabemos eso, pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo hago yo de igual forma para saber cuál es la frecuencia cíclica? Porque al final de cuentas, lo que a mí me piden es el W, no el periodo. Entonces, ¿cómo hago yo para llegar a su resultado? Bueno, recordemos que hay una forma para poder relacionar el periodo con la frecuencia cíclica. Y es que recordemos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia cíclica. ¿Sí? Vamos a colocar eso. Miremos entonces que ahora sí ya apareció la frecuencia cíclica. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar la frecuencia de oscilación con la frecuencia cíclica? Pues muy sencillo. Si yo sé que la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre el periodo y el periodo es igual a 2pi sobre frecuencia cíclica,
Pues aquí donde está el periodo lo reemplazo por esto. Y ya tendríamos una relación directa de frecuencia de oscilación y frecuencia cíclica. Y esto pues obviamente lo podemos resolver para que no tengamos un número sobre una fracción, sino que tengamos solo una fracción común y corriente, ¿sí? Entonces sencillamente, algo muy sencillo que se puede hacer aquí es que si la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi sobre w, básicamente lo que nos quiere decir es que la frecuencia puede ser igual al inverso de esto que tenemos aquí. El inverso de 2pi sobre w es w sobre 2pi. ¿Listo? O lo podemos hacer de la forma tradicional, demostrando. ¿Cómo lo demostramos? Pues sencillamente haciendo una ley de extremos y medios. ¿Listo? Podemos completar una fracción arriba. ¿Listo? Colocándole un 1 en el denominador. Este 1 es el que teníamos anteriormente. Voy a colocarlo incluso con otro color. Este 1 es el que tenía anteriormente. Y este 1 es el que nosotros a veces llamamos un imaginario, que es para poder completar la fracción y poder realizar los de extremos y medios, ¿sí? Entonces multiplicamos extremo con extremo, medios con medios. Recordemos que los extremos vienen siendo el numerador y los medios vienen siendo el denominador. Resolvemos entonces rápidamente. 1 por w es w y 1 por 2pi es 2pi. Entonces justamente lo que habíamos dicho, ¿sí? Lo único que teníamos que hacer era invertir esto y ya. Incluso miremos que desde acá lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que la frecuencia es el inverso del periodo. Y el periodo es igual a 2pi sobre w. El inverso es cambiar de numerador a denominador y de denominador a numerador. ¿Listo? Así que si a mí me dicen el inverso de una fracción, pues lo único que hago es invertir tanto el numerador como el denominador y ya tengo su inverso. ¿Listo? Sin embargo, esto lo hicimos para poder demostrar por qué la frecuencia era igual a W o frecuencia cíclica sobre 2pi. Ya tenemos entonces una forma de relacionar la frecuencia de oscilación y la frecuencia cíclica. Ya que sabemos entonces cómo se relacionan las frecuencias, ¿sí? Lo que vamos a hacer es a despejar W, o la frecuencia cíclica, que al final de cuentas es lo que me interesa, ¿cierto? Entonces, sencillamente, este 2pi que está dividiendo, lo paso a multiplicar con la frecuencia, ya tengo despejado, y reemplazo el valor de la frecuencia que lo tenía anteriormente, 5 Hz, ¿listo? Entonces sería 5 Hz por 2pi igual a la frecuencia cíclica, ¿listo? A W. Aquí solo operamos los números. Este pi lo dejamos expresado y el resultado sería W igual a 10pi. Recordemos entonces que las magnitudes o la magnitud de la frecuencia cíclica es en radianes sobre segundo. Y vamos a explicar por qué rápidamente. Como había explicado en anteriores clases, los hertz es igual a 1 sobre segundo. Es decir, los hertz, yo aquí lo puedo reemplazar, ¿sí?, a 1 sobre segundo. ¿Listo? 5 por 1 sobre segundos. Y los pi, como esto es un ángulo, es decir, estamos diciendo 2pi, es decir, una vuelta completa de la circunferencia trigonométrica, pues entonces esto está en radianes. Por lo tanto tenemos radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. Una muestra rápidamente de por qué esta es la magnitud. Sin embargo, pues W ya es igual a 10pi. Ahora sí, ¿qué hacemos con este valor de W? Pues lo reemplazamos en estas fórmulas que nos quedaron aquí. Ya tenemos el valor de la aceleración, ya tenemos ahora W. Sencillamente, si reemplazamos, obtenemos el valor de la amplitud, que es lo que nos pide el ejercicio. Hagamos entonces rápidamente ese reemplazo. Algo que me había dicho anteriormente es que si nosotros hallamos una de las amplitudes, ¿sí?, pero realmente hallamos las dos. ¿Por qué? Porque recordemos que la amplitud es la distancia que hay entre el punto de equilibrio y los extremos. Y la amplitud lo único que nos va a indicar es cuánto es justamente esa distancia, ¿sí? Así que si yo hallo la amplitud hacia este lado, por ejemplo, pues la distancia de aquí a acá, que en este caso sería del punto de equilibrio hacia la derecha, es la misma distancia que del punto de equilibrio hacia la izquierda. Entonces perfectamente, si nosotros lo hallamos de esta forma o lo hallamos de esta forma, al final de cuentas vamos a hallar el valor de la amplitud para ambos casos, para ambos extremos. ¿Listo?
Entonces, en este caso lo único que hice fue aceleración, que serían los 15 pi al cuadrado, sobre W, que ya lo habíamos calculado que era 10 pi al cuadrado. Resolvamos entonces esta parte de acá abajo. Aquí lo que va a pasar entonces es que pi cuadrado con pi cuadrado se van a cancelar y hacemos la división 15 entre 10. 15 entre 10, entonces eso nos da 0,15. Como venimos diciendo, entonces la amplitud es una distancia, y como hemos venido trabajando todo el ejercicio en el sistema internacional, entonces estos 0,15 nos va a dar en metros. Por lo tanto, la amplitud es 0,15 metros. Ahora, aquí, digamos que yo, por trabajar todo en el sistema internacional, deduje que era en metros. Más sin embargo, les queda de tarea para ustedes en casa, ¿por qué en metros? Recordemos que las magnitudes físicas se pueden separar, o se pueden más bien operar, ¿listo? Por ejemplo, aquí en la aceleración teníamos 15 pi al cuadrado radianes, ¿sí? Pues estos pi cuadrados están en radianes, metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y acá, en lo que es la frecuencia cíclica, nos había dado 10 pi radianes sobre segundo. Entonces la tarea de ustedes es que en sus casas verifiquen por qué dan en metros. Más sin embargo, entonces, de esta forma es como nosotros resolvemos este ejercicio de movimiento armónico simple.